Acusa el presidente López Obrador de hacer politiquería a los gobernadores panistas y a México cae 3 lugares en el ranking de competitividad mundial. En el país suspenden el envío de trabajadores agrícolas a Canadá a consecuencia del COVID. Trump anuncia que reducirá a la mitad las tropas estadounidenses en Alemania. Prevé la ONU que la inversión extranjera caerá en un 40% y no repunte hasta el 2022. Llega en Querétaro a 1,607 casos de enfermedad y 213 defunciones. En México superan los 150,000 y más de 17,000 defunciones. En el mundo son más de 8 millones con 437,168 fallecimientos. En la ciudad de Querétaro, el municipio invierte 290 millones en bacheo y reencarpetado de vialidades. Previo a la reapertura de actividades que se programa para mañana, comerciantes realizan jornadas de limpieza en el centro histórico. En la conversación, Valentina Márquez Miranda nos hablará de la imprecisión y la falta de información en el sector salud a nivel nacional. Comenzamos. Empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión 227 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Nomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Hoy es santo de Aureliano, Quirico y Cimiriano. Muchas felicidades a todos quienes lleven estos nombres, pero de manera especial yo quiero enviar desde aquí un abrazo muy afectuoso, con mucho cariño, con mucho respeto a mi gran amigo de toda la vida, Pepe González Telles Girón, que hoy es día de su cumpleaños. Mi querido Pepe, un abrazo a distancia, que la pases de lo mejor, espero que en compañía de tu familia. Muchas, muchas felicidades. Bien, vámonos al video del día. Vamos a ver cómo le va a López Obrador. Los tiene el gobernador aquí trabajando. Ahí está. El interior de su unidad. ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡No se baje! ¡Queremos hablarle! ¡Queremos hablarle! ¡Toma más derecho a la mamá del Chapo que nosotros! ¡Solo atiendes a la mamá del Chapo! ¡Queremos hablarle! ¡Que se baje!
atiendes a la madre del Chapo, cabrón, a nosotros no. ¡Bájate! Suelen cambiar las cosas. Ahora los mítines ya no son como le gustaban a Andrés Manuel López Obrador. Ahora argumenta la sana distancia ante este grupo de gente que le exige que se baje para que atienda sus cosas. Así van las cosas en el país. Bueno, pues vamos con las noticias nacionales e internacionales. Donald Trump anuncia que reducirá a la mitad las tropas estadounidenses en Alemania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que retirará de Alemania a la mitad de las tropas de ese país y dejará allí solo a 25,000 soldados en un intento de presionar a Berlín para que aumente sus contribuciones a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Hasta que paguen, vamos a retirar a nuestros soldados, como la mitad, y se quedarán allí unos 25,000 y veremos a dónde vamos desde ahí. Pero Alemania se ha convertido en una morosa. ¿Por qué deberíamos seguir haciendo nosotros lo que hacemos si ellos no van a pagar?, dijo el mandatario en declaraciones a la prensa. En más información internacional, Pyongyang confirma la destrucción de la oficina de enlace intercoreana. Corea del Norte confirma que derribó la oficina de enlace intercoreana el martes y siguió aumentando la presión sobre su rival Corea del Sur ante el estancamiento de las negociaciones nucleares con el gobierno de Estados Unidos. Pyongyang destruyó la oficina para corresponder a la mentalidad de la gente enojada que seguramente fuerza a la escoria humana y que aquellos que han protegido a la escoria paguen caros sus delitos, dijo la agencia central de noticias del régimen, refiriéndose aparentemente a los desertores norcoreanos que desde hace años lanzan propaganda contra la hermética nación a través de la frontera. La estructura, que estaba en la ciudad fronteriza de Kaesong, se encontraba vacía desde enero debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. Y ya para cerrar con la información internacional, la ONU prevé que la inversión extranjera caiga un 40% en 2020 y no remonte hasta 2022. La inversión extranjera directa caerá un 40% interanual en 2020 por una crisis derivada de la pandemia del COVID-19, volverá a bajar en 2021 entre un 5 y un 10% y no remontará hasta 2022, vaticina el informe publicado hoy por la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo. De confirmarse, ello significaría una inversión foránea de poco más de $600,000 millones, la peor cifra de en 17 años según la estadística de la organización. Los países desarrolladores se verán muy afectados con una caída de inversión prevista de un 30 hasta un 45% en Europa y de hasta un 35% en Norteamérica. Después de que estas economías el indicador subiría un 5% en 2019 hasta $800,000 millones. Cifras parciales de este año ya mostraron el mal momento para que la atracción de capitales por parte de las naciones industrializadas, que vieron caer un 53% interanual las fusiones y adquisiciones transfronterizas en abril, mientras que las inversiones en nuevas instalaciones cayeron un 25% en el primer trimestre. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.
información nacional, cuestiona López Obrador politiquería del gobernadores del Partido Acción Nacional. El presidente de la República, López Obrador, acusó a los gobernadores del Partido Acción Nacional de hacer politiquería en medio de la pandemia del COVID-19 y de cara a las elecciones intermedias del año próximo, donde estarán en juego 15 gubernaturas. Luego de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se refirió a los mandatarios estatales como golpistas y separatistas por alertar que el país se avecina a una crisis económica grave por la epidemia del COVID-19 que pudiera derivar en crisis humanitaria y en ingobernabilidad, el primer mandatario del país rechazó que el diagnóstico de los mandatarios sea correcto. Desde Jalapa, Veracruz, dijo que los gobernadores son libres de disentir y hasta para insultarlo. Señaló también que no pasa nada, ya que se trata solo de propaganda por parte de los gobernadores y quienes les recordó que carecen de facultades constitucionales para legislar en materia de recaudación de impuestos. Aseguró que su único tribunal es su conciencia y que afortunadamente no ha habido ingobernabilidad ni desbordamientos sociales durante la epidemia del COVID-19 en el país, por lo que no hay que mortificarse, ya que fue electo para desterrar la corrupción y hacer justicia. En cuanto a las manifestaciones en auto que este domingo se observaron en diferentes ciudades del país en contra de las políticas de su gobierno, el presidente reiteró que las libertades están garantizadas y las expresiones son legales y legítimas y son parte de la democracia. En otra información, México cae otros 3 lugares en el ranking de competitividad. La competitividad de México baja. Así lo demostró su caída de 3 posiciones al sitio 53 de 63 economías analizadas en el ranking de competitividad del IMD Business School, y el gran parte se debió al debilitamiento de su desempeño económico con la caída del PIB del 0.3% en 2019, dijo José Caballero, economista para México. Es el resultado de una disminución del crecimiento del PIB y una desaceleración de la inversión, dijo en entrevista. El resto que México enfrenta este 2020 es la implementación de políticas económicas y sociales para acelerar la recuperación después de los efectos del gran encierro por la pandemia del COVID-19, así como mejorar el ambiente de negocios con menor incertidumbre y en aspectos de justicia y seguridad, expuso el especialista desde Suiza. En este sentido, para alcanzar tasas de crecimiento de entre 3 y 4%, México debe promover el mercado interno a través de la innovación, así como impulsar reformas estructurales en educación y energía. En otra información, México suspende envío de trabajadores agrícolas a Canadá por COVID-19. El gobierno de México suspendió temporalmente el envío de trabajadores agrícolas a Canadá después de que varios resultaron contagiados de coronavirus y 2 de ellos fallecieron, dijo a la cadena estadounidense CNN el portavoz de la Embajada Mexicana en Ottawa. El presidente López Obrador dijo este lunes en un mensaje difundido en Twitter que su homólogo canadiense le transmitió durante una conversación virtual su pésame por la muerte de los jornaleros mexicanos en Canadá, sin dar más detalle. Esta es una pausa temporal para determinar las circunstancias que rodean las condiciones de seguridad en las granjas, dijo Óscar Mora, portavoz de la delegación diplomática mexicana en Canadá, citado por CNN. Mora dijo que su país está revisando protocolos y políticas sanitarias antes de permitir que sigan viajando los trabajadores migrantes. El vocero de la Cancillería mexicana, Daniel Milán, confirmó la veracidad de las declaraciones de Mora. Según Mora, el embajador de México, Juan José Gómez, ha estado en comunicación diaria con las autoridades canadienses para entender por qué cientos de trabajadores de la nación latinoamericana se han contagiado de coronavirus tras haber cumplido una cuarentena de 14 días al llegar a su destino. Decenas de miles de mexicanos viajan a Canadá cada año en las épocas más intensas de trabajo de la industria agrícola como parte del programa de trabajadores agrícolas temporales establecido por ambos gobiernos en 1974.
Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. En la información. Y a Gabriel González por este resumen de las noticias nacionales e internacionales. Me llamaron la atención, ¿eh? Ya de inmediato nos llegaron los mensajes de que no dimos las efemérides, por supuesto. Es sumamente importante conocer el pasado y los hechos más relevantes. Vamos con las efemérides. En un día como hoy, pero de 1846, en Italia, Giovanni Maria Mastai Ferretti es elegido papa adoptando el nombre de Pío IX. En 1897 se firma el tratado por el cual Estados Unidos se anexa a Hawái. En 1963, Valentina Tereskova se convierte en la primera mujer cosmonauta de la historia al participar en la misión Vostok 6. En 1976 se producen los disturbios de Soweto en Sudáfrica, realizados por jóvenes de raza negra contra las autoridades sudafricanas, con el fin de oponerse a las políticas educativas instauradas por el gobierno del Partido Nacional durante el régimen del apartheid. Al final del día, el gobierno sudafricano había matado a 566 niños y uno de los primeros de los cuales fue Héctor Peisterson. En el 2019 se produce un apagón eléctrico histórico en varios países de América del Sur, originado en Argentina, que afectó por completo a su territorio nacional, excepto Tierra de Fuego, a Paraguay y a Uruguay. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Esta voz siempre amable, ese estilo agradable de Gabriel González, quien por cierto hace unos días cumplió años, aunque sea retrasadito, este gran equipo de producción, de redacción, todos los que conformamos a Querétaro Network y Express TV, la estimamos grandemente, aunque sea tardío, valen las felicitaciones, muchas felicidades para Gabriel González. Respecto a la información, bueno, ya sabe hoy que anda el presidente de la República de gira y acusa, fíjese qué contradicciones, acusa a los gobernadores de hacer politiquería y de estar relacionando las situaciones, todo en función de las elecciones del 2021. Yo me pregunto qué está haciendo él. Nada más, él es el único que tiene derecho a hacer campaña, a hacer política. Yo creo que todos los sectores, todos los partidos, todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer política. Y luego ya ve lo que le pasó ayer en Veracruz, hoy en Tlaxcala. Bueno, más adelante le daremos el resumen de su gira, de su mañanera, y también al final del programa le voy a dar dos cosas sumamente interesantes. Por un lado, una encuesta que me parece bastante seria, sobre las posibilidades que al momento tienen los diversos candidatos a contender por la gubernatura. Hay una constante en donde aparecen Mauricio Curi, pero bueno, ya le daré los detalles antes de irnos. Vámonos en este momento a la información local. Aquí, pues, la presidencia municipal anuncia que se están invirtiendo 290 millones de pesos para el bacheo y reencarpetado de vialidades. Desde noviembre del año pasado, el municipio de Querétaro realiza trabajos de prevención de bacheo y reencarpetado para mantener sus vialidades en las mejores condiciones. Y vaya que va a hacer falta, porque las tormentas vienen fuertes. Para afrontar la temporada de lluvias, la secretaria de Obras Públicas Municipales, Oriana López Castillo, destacó que durante este periodo se invertirán 290, casi 300 millones de pesos
en estas acciones, no dice cuántos kilómetros son los que están reencarpetando. La secretaria explicó que los trabajos se realizan bajo el programa de bacheo emergente con un contrato de 21 millones de pesos que cubre aproximadamente, aquí está el dato, 17,000 metros cuadrados para el sistema de bacheo y que seguirá vigente una vez iniciada la temporada de lluvias para acudir de manera inmediata a subsanar cualquier irregularidad. Además dijo que con una inversión de 15 millones de pesos se trabaja en cuadrillas propias del municipio que atienden reportes y urgencias a partir del mes de mayo y hasta agosto del presente. Se trata de 4 cuadrillas que salen con camiones de mezcla caliente, además de 2 equipos especiales bacheadores para que por las noches realicen los trabajos de pintura, albañilería, dedicándose estos últimos a las calles de empedrado, adocreto y adoquines. Por otro lado, pues ya como que todo el mundo está en sus marcas con un pie adelante para que mañana se regrese a lo que denominan, y a mí no me gusta, la nueva normalidad. Con tal efecto, comerciantes, ciudadanos y el municipio realizan jornadas de limpieza en el centro histórico. El municipio de Querétaro, a través de la delegación del centro histórico y la alianza, en alianza con la Asociación de Comerciantes, qué bueno que haya esta suma de esfuerzos, y con la Asociación de Comerciantes y el Comité Comunitario del Centro Histórico, y la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, realizan este 17 de junio la tercera jornada de limpieza con la finalidad de recordar que ante el reinicio de las actividades económicas que permite el semáforo naranja, es primordial cuidar de la salud de las y los queretanos y sus visitantes mediante sitios seguros y sanitizados. El delegado del Centro Histórico, Salvador Martínez Ortiz, dijo que entre los objetivos de esta jornada de limpieza está el no bajar la guardia en la contingencia sanitaria que se vive, además de permitir una reactivación económica con responsabilidad y las medidas necesarias, así como crear un hábito de limpieza que genere la comunidad y mejore la calidad de vida de los habitantes de la zona. Yo creo que esto es sumamente importante. Después del grave problema que estamos padeciendo, habremos de ser otros, tendremos otras costumbres, sobre todo incrementar mucho la salud. La situación aparentemente tan sencilla como es el lavarse las manos, pues que se haga una costumbre constante la utilización de los cubrebocas, pues seguirá por mucho tiempo, tal vez se quede ya en una gran mayoría, cuando menos hasta septiembre, octubre, lo prevén los especialistas. Sobre la jornada de limpieza, fue una iniciativa ciudadana para mantener estos espacios limpios, los frentes de la casa, los negocios, las áreas comunes como son plazas y jardines, y es una invitación para respaldar que este gobierno municipal que encabeza Luis Nava, que por cierto ya sabe que le pegó el COVID y debe estar pues aislado, pero dicen que está obviamente trabajando a través de los sistemas que tenemos ahora de electrónicos. Y en la delegación Centro Histórico se ve pues una gran actividad y todos listos. Vamos a ver cómo nos va con esta reactivación, y si uno mismo se cuida, está cuidando a los demás. Yo creo que tener conciencia de esta situación será sumamente importante. Por otro lado, también en el municipio del Marqués, ahí realizan trabajos previos para la temporada de lluvias. Ahí se tienen actividades preventivas para esta temporada de lluvias, según señaló el presidente municipal Enrique Vega Carriles, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se llevan trabajos de limpieza en drenes pluviales de localidades propensas a sufrir anegamientos. Al respecto, el titular de la dependencia, Mauro Aragón Chávez, indicó que este programa se lleva a cabo desde principios de año y se realiza con la finalidad de evitar inundaciones en esta temporada, así como salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos. El principal objetivo, se dijo, es evitar focos de infección y que sean tiraderos clandestinos. Hasta la fecha se han realizado la limpieza de 35 de ellos y faltan alrededor de 22 a 23 drenes por recorrer en el municipio. Bien, pues ya llegó la hora de los deportes. Ahí hay muchas cosas interesantes que están ocurriendo
en este apasionante mundo. ¿No está lista todavía la cápsula? Bien, pues vámonos entonces. Hay que comunicarse con Valentina Márquez. O le voy a dar mientras, entonces, esta nota que le tenía yo preparada para el final, que me parece, en lo que producción tiene lista la cápsula de deportes, hay una nota que me parece extraordinariamente interesante. Es sobre el plan que está realizando, que va a realizar, pues, o que de hecho ya empezó, Alemania en esta etapa de que se supone que está bajando la curva del coronavirus. Este es un programa sin precedentes y el gobierno, fíjese, vamos a hacer una comparación. El gobierno de Alemania lanzó un programa con el fin de sacar al país de la crisis causada por la pandemia del coronavirus. Esta es una breve reseña. Este programa tiene un valor de 130.000 millones de euros, es decir, 145.670 millones de dólares para los años 2020-2021, con el fin de sacar al país de la crisis causada por la pandemia del coronavirus. México debería conseguir, y yo creo que sí tendría manera de hacerlo, una cantidad similar a esta. Las acciones que van a realizar es: las familias recibirán un bono único por 300 euros por cada hijo. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, la tasa de impuesto al valor agregado será bajada del 19 al 16%. La tasa reducida descenderá del 7 al 5%. Aquí ya Ricardo Monreal dijo que no, que de ninguna manera se va a bajar el IVA. Las contribuciones a la seguridad social se limitarán a un máximo del 40% del ingreso bruto hasta 2021. Aquí ni la Secretaría de Hacienda ni el Instituto Mexicano del Seguro Social quieren bajarle un céntimo a esto, que es una obligación, aun cuando muchas empresas ya están cerrando. Luego, se incentivará la compra de camiones, aviones y barcos más respetuosos con el clima. Aquí tenemos un clúster muy importante relacionado con estas áreas, y sin embargo, lejos de ayudarlos o de apoyarlos, se les están poniendo trabas. Allá en Alemania se duplicarán las primas por la compra de vehículos eléctricos respetuosos con el clima y el medio ambiente. Aquí parece que queremos regresar a la época del carbón y del combustóleo, que acaba con nuestro medio ambiente. Allá los municipios recibirán compensaciones por la pérdida de ingresos tributarios. Aquí se les regatea absolutamente y el presidente se la pasa peleando con los gobernadores y con los presidentes municipales, sobre todo con aquellos que no son de su partido. Luego, se establecerá un programa de asistencia de 25.000 millones de euros para la pequeña y mediana industria y para trabajadores autónomos. Eso es ver con todo el impulso lo que requiere. Por eso Alemania, antes de la pandemia, era una de las potencias más grandes que tenemos en la economía, y yo creo que con esto se encamina a ser la primera en reactivarse y no tener las pérdidas que estimamos tendrá México, que llegarán al menos 8%, por ejemplo. También se considera que las empresas y los consumidores tendrán beneficios en el precio de la energía eléctrica. A ver si esto lo escucha Manuel Bartlett y el presidente. Aquí han subido hasta 3 tantos los costos de la energía. Se reducirán los impuestos para empresas en dificultades, pues es lógico, sino de otra manera. Por eso tenemos ya la pérdida de más de 1 millón de empleos, y el cierre no se tiene contabilizado todavía, pero suman ya miles, decenas de miles de empresas. Se adelantarán las inversiones previstas en infraestructura, eso le corresponde al gobierno, pero aquí en México todos se lo están mandando al barril sin fondo, que es Petróleos Mexicanos, la inservible refinería de Dos Bocas, que ya verán en qué va a terminar, y la destrucción tan tremenda que están realizando en la zona del sur-sureste con ese famoso Tren Maya. Se aumentará la producción interna de productos médicos relevantes y se creará una reserva nacional de emergencia para futuras pandemias. Aquí la reserva que existía ya se la gastó López Obrador y no sabemos con qué, en qué.
También se invertirán miles de millones de euros en los hospitales. Aquí la infraestructura hospitalaria fue destruida por esa cosa rara que se llama INSABI y se acabó con uno de los programas más exitosos que era el Seguro Popular. Allá en Alemania las empresas recibirán primas para la formación de aprendices. Que crear nuevas generaciones de trabajadores es fundamental. Allá las empresas también recibirán primas para esa es la de los aprendices, perdón. Se aumentarán los impuestos para vehículos con altos niveles de emisión de gases nocivos. Entonces es más que obvio si por otro lado se implementan las nuevas tecnologías, los vehículos híbridos. Se implementará un programa de fomento de 1.000 millones de euros para el arte y la cultura, algo que parece desconocer el señor López Obrador. Y pues también Paco Ignacio Taibo, no sé qué hace con el Fondo de Cultura Económica, más bien ahí sí también grillar en la política. El gobierno fomentará la expansión de jardines de infancia y guarderías, mientras que aquí las desaparecieron. Se acelerará el programa para expandir escuelas y colegios en jornadas completas. La educación, lo hemos dicho, es la piedra angular del desarrollo y aquí parece que viene la gente analfabeta, pobre, con un solo par de zapatos y comiendo arroz y frijoles. Vean qué contraste entre la mentalidad del gobierno alemán y lo que está ocurriendo en México. Bien, ya tenemos en la línea a Valentina Márquez. Valentina, muy buenas tardes. A ver, tenemos por aquí, ya sabe, estos diablillos de la... Valentina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. Muy bien, esperando aquí que nos llegue el Día del Padre, que es el próximo domingo. Anticipadamente, muchas felicidades a todos los padres porque es una enorme satisfacción, así como es una enorme responsabilidad. Quienes tenemos esta felicidad de tener hijos, no importan las edades, pues la verdad es un día importante. Así es que estamos en la víspera del Día del Padre, pero antes, hoy estamos en una situación crítica por el COVID y pues nos hiciste el favor de prepararnos algo relacionado con la información en este tema. Adelante, por favor. Sí, con muchísimo gusto, Álvaro. Yo creo que si hay algo en lo que toda la población, yo creo que hasta mundial, podría estar de acuerdo, es que ya queremos salir de la cuarentena, que ya fue muchísimo tiempo. Aquí en México ya vamos para nuestro tercer mes encerrados, sin saber en verdad qué está pasando alrededor, y todos ya tenemos esta necesidad de contacto humano, el poder ver a nuestros amigos, ver a nuestros familiares más cercanos y nada más platicar, comer, tener como un muy buen rato. Y vemos que poco a poco, especialmente aquí en México, vemos que las ciudades empiezan a abrir, que los mercados callejeros están agotados, que hay aglomeraciones en el metro, que las aceras están repletas y sobre todo, y yo creo que algo de lo que más me preocupa, es que claramente vemos a muchísimas menos personas con mascarillas. Ayer estaba viendo fotos del metro aquí en la Ciudad de México y se ven decenas de personas. Se ve que el metro está llenísimo a un nivel que yo no sabía que era posible para esperar entrar a los vagones del tren. Y si observamos bien estas fotos, si ponemos como tantita atención, es muy claro que todas estas personas van a trabajar, pero también vemos que estas personas no traen cubrebocas, que están muchísimas personas esperando entrar al metro, pero no traen cubrebocas. Y vemos que esto sigue siendo una falta a la salud importantísima. Pero aparte de esto, vemos que esta semana López Obrador marcó el final del periodo recomendado de distanciamiento social al embarcarse por su nueva gira durante 6 estados. Y como jóvenes, les digo, en verdad somos los primeros en ya querer salir, en ver a nuestros amigos, en organizar fiestas. Pero de todas formas, queremos salir a un ambiente del cual sea seguro. O sea, queremos salir y que no nos dé COVID y que no acaben estallando nuestros sistemas de salud porque hay tanta gente la cual no se puede curar, que se están, como lo que está pasando actualmente en París. Porque sí nos sigue preocupando y no nos tenemos que ir tan lejos. O sea, tan solo ver las muertes que se empiezan a acumular en países de Latinoamérica, como ya les había dicho Brasil, donde hay más de 867,000 casos de coronavirus, según datos de los gobiernos estatales, y hasta por el lunes de la tarde 43,332 personas habían muerto.
Y esto se debió a que en gran medida las autoridades no estaban siguiendo bien las reglas, que no han estado dando las indicaciones correctas y es una gran falta de información por parte del sector salud. Aquí en México vemos que nos empiezan a decir que tenemos que ir hacia una nueva normalidad porque esto es lo que necesita la economía nacional y el bienestar del pueblo, que fue algo que dijo López-Gatell en una entrevista en Cancún, y que necesitamos ir poco a poco normalizando las actividades productivas, económicas y culturales, rápido pero con cuidado, fue lo que dijo Hugo López-Gatell, enfatizando que la apertura era gradual y limitada a las actividades libres del virus. Las industrias de la minería, la construcción, los automóviles y miles de negocios seleccionados, pero las relajaciones a cuanto a las medidas de distanciamiento social como que llegan en un momento muy extraño. O sea, sí la economía lo necesita, sí la población ya está harta de estar en cuarentena, pero al mismo tiempo, el miércoles pasado, México reportó 1,092 muertes, la cifra diaria más alta hasta la fecha, aunque el gobierno de López Obrador dijo que el aumento fue causado por un retraso administrativo en notificación a las muertes. Pero aún así, el jueves, el número total de muertos del país era 12,545. Y esto nos deja a todos en un dilema, porque durante meses hemos escuchado que ya la semana que viene va a ser la semana del pico y que ya pronto vamos a poder salir. Y nosotros en verdad esperamos este momento en que las autoridades nos dijeran que ya podíamos salir, que poco a poco vamos a poder volver a nuestras actividades normales. Era algo que todos esperábamos. Pero lo que es muy preocupante es que en el momento que dan este anuncio, las cifras comienzan a subir en lugar de bajar. Lo que da aún más preocupación es que que las autoridades no estén lo suficientemente bien informadas como para decirnos cuándo salir y cuándo no, y cuáles son las medidas adecuadas, y cómo se van a estar tomando estas medidas, como en transporte público, que les decía que veía esta foto del metro que estaba lleno, gente sin cubrebocas, a la mitad de una pandemia mundial. Vemos que las muertes están escalando en países de toda Latinoamérica, y aún así vemos que el gobierno se empieza a relajar con todas las medidas de distanciamiento social. Lo único que esto crea es que nos preocupemos muchísimo más como jóvenes porque no sabemos qué seguir, no sabemos qué línea es la que debemos tomar, porque si leemos las noticias internacionales, todo lo que todos nos dicen es que debemos de seguir guardados, que este es el último momento en el que nos debemos de empezar a salir, porque lo único que vamos a crear es otro pico. Pero vemos que las autoridades mexicanas lo único que nos están diciendo es que ya podemos salir. Entonces, como comunidad y como en verdad jóvenes, nos debemos de seguir cuidando. O sea, lo único que me preocupa mucho es que este doble discurso que nos están dando todas las autoridades a nuestro alrededor, a nosotros como jóvenes, haga que se cree un segundo pico. Yo creo que lo que debemos de hacer ahorita como sociedad civil es seguir resguardándonos, no tomarnos lo laxo, sino más bien aumentar nuestro nivel de cuidado, seguir utilizando cubrebocas, utilizar todas las medidas que hemos utilizado hasta el momento para evitar un segundo pico, porque como vemos alrededor de todo el mundo, los sistemas de salud no aguantan. Debemos de no seguir estos consejos erróneos por parte de las autoridades. En verdad, estoy muy preocupada, no sé lo que tú pienses, Álvaro. No, yo creo que ustedes, los jóvenes, son los primeros que deben de poner el ejemplo. Esta conciencia que estás mostrando, Valentina, yo creo que es importante. Es ocioso preguntarte si tú crees en los datos que nos dan todas las tardes el señor López-Gatell, que ayer mismo tuvo pues no una discusión, sino recibió una recomendación del Premio Nobel de Química que tenemos aquí en México, y el Premio Nobel le dijo, pues es importante la utilización del cubrebocas, y López-Gatell, que siempre se quiere ganar las discusiones, dice, bueno, pues se agradece la recomendación, pero no es necesario. De esta manera, lo único que va a pasar es que nunca va a bajar este pico. Vendrá, y esto lo vamos a ver en una semana, en 15 días, con esta situación tan acelerada con la que se está, sobre todo en la Ciudad de México, en el Valle de México, regresando, nos va a generar verdaderos problemas. Entonces, ustedes como jóvenes, que son cientos de miles, millones de jóvenes, son los que a nosotros, los adultos y al resto de la población, deben decirle, espérate, ok, hay que trabajar, pero cuídate, cuando menos, como tú decías, que utilicen el cubrebocas y el gel
de las manos, en lo mínimo. Sí, claro, y creo que es ahorita el último momento en el que deberíamos de estar discutiendo como población. Ahorita no es quién gana la discusión ni quién tiene la razón, sino de qué forma vamos a poder ayudar al mayor número de personas, cómo vamos a evitar que nuestros hospitales no se llenen, que los doctores estén en condiciones súper críticas dentro de los hospitales, porque ellos al final de cuentas se arriesgan muchísimo tratando a pacientes con COVID. Necesitamos que el gobierno y que todos los que están creando políticas públicas en el momento dejen atrás los egos, dejen atrás las discusiones y en verdad se enfoquen en lo que debemos de ver, que en este momento es la pandemia y la seguridad de toda la población. Tienes mucha razón y ojalá que tu comentario, tu reflexión sirva para que la población tome más conciencia. Valentina, muchas gracias, como siempre, muy bien preparado tu colaboración. Nos vemos aquí el próximo martes. Muchísimas gracias, Álvaro. Hasta luego. Hasta el martes. Muy bien, no sé si ya estén los deportes listos. Vámonos con los deportes y nuestro buen amigo Rafael Ramírez, el licenciado. Muchas gracias, ¿qué tal amigas, amigos? Deportivísimo día como siempre y tenemos aquí la información más importante, sobre todo Gallos Blancos, bueno, tiene entrenador, nuevo entrenador, Alex Diego, un hombre de 34 años de edad, con experiencia en la Liga de Ascenso, con Alebrijes de Oaxaca y con los Potros de Hierro del Atlante allá en Cancún. Bueno, es el nuevo entrenador de Gallos Blancos y comentó que tiene una base de 12 o 13 jugadores de calidad que podrían jugar en el equipo plumífero provenientes del Atlante. Igualmente dice que son jugadores a los que les tiene confianza. Pues esperemos que estos jugadores realmente tengan la calidad que sea de primera división, sobre todo para Gallos Blancos, ya que ha habido una desbandada de jugadores clave en el equipo. Vamos a esperar, hay que darle su oportunidad, que trabaje. Falta un poco más de un mes para que arranque el torneo y esperemos que los resultados lleguen, ¿no? Porque lo mismo, Gabriel Solares, el presidente del equipo, dijo que tiene un plan para 8 años. No menciona el detalle, pero simplemente dice que tiene un plan para 8 años para poder hacer de la Plaza de Querétaro una de las mejores plazas del país. Esperemos que todo esto no quede nada más en deseos, ¿no? Y el entrenador del Napoli, Gennaro Gattuso, le pidió el día de ayer al Chucky Lozano que dejara la práctica, ya que consideraba que el jugador mexicano no estaba dando su mejor esfuerzo. Al final del mismo, bueno, platicaron, hicieron las paces, ya entrenó normalmente Irving Lozano, pero el panorama para él no creo que sea nada halagador, ¿no? En la semifinal de la Copa fue convocado, 5 cambios y no entró a la cancha. Ahora surge este problema con el entrenador. El día de mañana la final que jugará el Napoli contra la Juve. Veamos si el Chucky sale a la banca, porque de jugar, pues yo ya lo veo cada vez más complicado. Y a punto de reiniciarse la liga italiana, ¿no? Algo tendrá que ser el Chucky, porque su panorama, insisto, no es nada halagador. También, bueno, hoy, como ya es todos los días, arranca la jornada 29 del fútbol español y en Alemania, hoy el Bayern Múnich va a visitar al Werder Bremen y una victoria del equipo Bayern Múnich sería clave para coronarse nuevamente en la Bundesliga. El partido se va a acabar un poquito más adelante, pero bueno, es probable que hoy haya campeón en la Bundesliga. Por otro lado, también se anuncia que el US Open, ya confirmada la fecha de arranque para el 31 de agosto, será sin público. Esto ya también es oficial, será sin público y obviamente, bueno, con todas las precauciones necesarias para jugadores, para árbitros, para todo mundo, todo lo que involucra el US Open, excepto que no habrá público. Y en las ligas mayores de béisbol sigue el conflicto, realmente sigue el conflicto, ¿no? Rob Manfred, el comisionado, ha dicho que su esperanza que tenía de reanudar los partidos de las ligas mayores, pues es cada vez menor la confianza que tiene.
La razón, pues principalmente es que el diálogo entre la asociación de beisbolistas o de jugadores o el sindicato con los dueños de las ligas mayores de béisbol, pues está prácticamente rota, no hay diálogo, hay propuestas, no se aceptan, se hace una contrapropuesta, tampoco se acepta, en fin, están rotas las negociaciones y el comisionado dice que ya no tiene mucha confianza de que pueda haber béisbol este año. Ojalá se restablezca el diálogo y haya béisbol también de las ligas mayores. En fin, amigas, amigos, esto es lo más importante que tenemos en el mundo deportivo. Muchas gracias, regresamos. Ciencias sociales, ya les recordamos, no buscamos las cuestiones políticas o los memes, las grillas, sino cosas más tiernas, de más interés, y esta me encantó. La abuelita que encuentra el amor en internet a sus 90 años. En febrero de este año decidieron mudarse juntos. Ahora ambos, que son personas de alto riesgo, disfrutan de su compañía durante la cuarentena. Y bueno, cosas raras están pasando en el mundo con este asunto de la pandemia. Ya ve que les mostramos por ahí una ballena en la bahía de California. Y aquí en contraste, encontraron una sin cola y desnutrida, captaron a una ballena en aguas italianas. A los especialistas les preocupa que la ballena, que la han llamado cadamosa, no logre sobrevivir. Es un ejemplar pues en malas condiciones, pero que mide 20 metros. Llámenos 442-187-0883, 442-195-1217. Estamos transmitiendo por las plataformas de Querétaro Network TV y Express Metropolitana. Síganos llamando, mandando sus mensajes. Los tenemos por aquí algunos en un momento después de México del Terror. Pues vamos a dar las gracias porque nos sigan, a recordarles que le pongan me gusta. A los que van a YouTube, por favor, suscríbanse, pongan la campanita para que les lleguen ahí las notificaciones, porque las 24 horas del día estamos subiendo información que pues concentramos en este espacio noticioso. En estas cosas terribles que pasan aquí en el mundo, cae un menor de edad con 10 armas largas en Guanajuato. Menor de edad. Un jovencito, un niño, podemos decirlo, es menor de edad, fue detenido con 10 armas largas, 39 cargadores, cartuchos útiles y equipos tácticos en las inmediaciones del municipio de Celaya, informó la vocería de la Guardia Nacional. Por otro lado, pues por eso tiene tanto problema Celaya, y además en los jóvenes han encontrado lamentablemente una beta para nutrir a sus grupos de sicarios. Por otro lado, acribillaron a una familia y falleció una de estas personas. El ataque se registró en la colonia Hacienda de las Torres, Universidad en Ciudad Juárez. Por tercera ocasión en un mes, una familia fue atacada por hombres armados en un domicilio particular. Este último incidente fue registrado en la colonia Hacienda de las Torres, Universidad, la madrugada de ayer, donde un hombre murió y 3 personas se encuentran graves, entre ellos una mujer, según informes policiales. Se estableció que fue el mismo modus operandi de otras agresiones a familias dentro de su casa desde el pasado 13 de mayo, cuando 2 hombres fueron asesinados y una mujer herida en Misiones del Krill, así como un incidente del 17 de mayo, donde 6 integrantes de una familia murieron a balazos dentro de su domicilio en la colonia Ampliación Felipe Ángeles. Asesinaron al director de la policía de la isla en Veracruz, el director de la policía municipal de Isla, Armando Elías Mérida Ruiz, fue asesinado en la zona centro de un municipio en el sur de Veracruz. Bueno, si ya secuestraron a un general, pues qué más se puede esperar, ¿no? De acuerdo con primeros reportes, el mando de la policía municipal fue agredido cuando circulaba a bordo de su camioneta particular Nissan de color gris. Un par de sujetos a bordo de motocicletas se les emparejaron y dispararon en su contra en reiteradas ocasiones. Mérida Ruiz resultó con herida de bala en la cabeza y en el costado izquierdo del cuerpo.
así está la situación. Los cartones, tenemos los cartones del día. A ver, lo tenemos aquí, las imágenes de los cartones que se eligieron para este día. La primera, lo de Chapala, ya encontraste a tu familiar, ¿por qué sigues aquí? Te acompañaré hasta que aparezca tu familiar. Pues hay decenas de miles de desaparecidos, aparte de los homicidios dolosos que registramos. La seguridad pública está de cabeza. Yo no sé qué hace el señor Durazo, y de veras, como lo comento hoy, los invito de paso a la cápsula de presencia universitaria a las 8 de la noche. El noticiero está muy bueno, y al filo de las 8:30 más o menos paso mi colaboración, y ahí pues va a haber, hablamos de esta situación. Y pues yo creo que, al igual que se dice del presidente, el señor Alfonso Durazo, lo menos que podía hacer es renunciar, o tal vez sea cierto ese rumor de que él es justamente el enlace entre las autoridades y los cárteles que están desatados. Y no hay quien los pare, y tampoco hay quien pare las acciones de violencia que se registran en las calles, tanto de la Ciudad de México como de Jalisco, prácticamente en todo el país. Y ya ve usted, llega la gente a las casas ya a ametrallar a familias completas. ¿Qué hace, señor Durazo? ¿Qué hace su gente? Bien, los cartones, decíamos este asunto de los desaparecidos. El siguiente es así: que el señor presidente dijo que nuestros justos reclamos son politiquería, ¿eh? Cuando yo regrese del nuevo capítulo de mi charconovela, le contesto como se merece. Está bien. Acabaré con los ricos de este país. Pues es que realmente no es que quiera acabar con ellos. La verdad es que no encuentra la manera de hacerlo. Su falta de conocimiento en cuestiones financieras y económicas, y la falta de una asesoría correcta de verdaderos expertos, es lo que ha llevado al país de pique. Olvídese del COVID, o sea, porque estamos hablando de que en el 2018, antes de que se presentaran los casos del COVID, ya estábamos en el menos 0.1. Entonces, es falta de conciencia, y justamente la cápsula a las que le hago referencia, que me invita a que la vea, le pregunto al señor presidente, ¿a qué hora se sienta a pensar? ¿A qué hora se sienta a planear? Le encanta andar pachaleando ahí, y luego ya ve cómo le va en Veracruz y ya prácticamente en todo el país. Son exigencias, ya no son estos acarreados que le aplaudían, la verdad. Bueno, ahí está, dice: acabaré con los ricos de este país, no habiendo a quien secuestrar, se acabó el delito. Ahí tiene amenazada la iniciativa privada. Y el cuarto: no habrá cortes de energía eléctrica durante la pandemia, sino cómo se va a poder ver la luz al final del túnel, que dijo el presidente, y cómo van a aprender los semáforos epidemiológicos. Pues hay que preguntárselo a Barles, ¿no? A ver si tiene capacidad para eso. Les decía que al final les iba a dar un dato interesante de una encuestadora. Usted puede o no creer en las encuestas, pero esta me pareció bastante seria. Recuerde que los jueves tenemos aquí a una empresa especializada que nos seguirá con esta situación del COVID de una manera muy profesional, pues para que vea usted la realidad y no los contrastes de los que nos habla el señor Gatell. Pues según él, todos los días baja el pico desde hace 2 o 3 semanas, y con este regreso, lo que dijo Valentina hace un momento, vamos a ver las consecuencias en una semana o 15 días. Esta encuesta que me envía nuestro buen amigo del noticiero de esta casa, Jesús Guevara Sandoval, trae las tendencias de todos los estados. O sea, tendré que echarme 2 noticieros, yo creo, así es que por eso me concentré en el caso de Querétaro. Aquí dice: si fueran las elecciones a la gubernatura, ¿por quién votaría? Aparece Mauricio Curi en una de ellas,
con el 44.64%, teniendo hipotéticamente como rival a Santiago Nieto Castillo con un 16.56%, y aparece Roberto Loyola con un 8.33%. Otra persona X que fuera un 4.07%, y hay un 26.40% aún no definido. Ahora plantean otro escenario. Si fuera el candidato de Morena, Adolfo Ríos, él aparece con un 14.72%, es decir, más abajo que Santiago Nieto. Mauricio Curi, muy adelante con 46.76%, y en tercer lugar, Roberto Loyola con 8.70%. Aquí estaría un poquito más arriba en las encuestas. Muchas gracias al doctor Jesús Guevara. Voy a analizar con mucha calma todo esto, porque pues es todo el país, y estas encuestas pues pueden tener algún origen en algún contacto con Morena, y pues como coincide en la mayoría de los analistas políticos, el caso de Querétaro sería una plaza altamente posible que la mantenga el Partido Acción Nacional. La frase del día. Antes de eso, pues, déjenme darle las gracias. Reitero mi felicitación a mi estimado Pepe González Telles Girón. Otro abrazote, Pepe, aunque no nos veamos. Cada que nos encontramos es como si nos hubiéramos visto el día de ayer. Así de hermosa es esta amistad que llevamos desde niños. Prácticamente nos conocimos en la primaria. Bueno, muchas gracias a Francisco García, a Rafaela Ramos, a Rayuela Noverón, Lucas Toro, Gus Aguilar, Estela López, Marcín Beca, Bruno Santiago, Rodolfo Flores, Enrique Reséndiz, Sarita Galaviz, Vitaluca Enoc, Humberto Romero. Ricardo Duarte nos dice que si le podemos enviar una copia del plan de Alemania, con todo gusto, envíanos su correo, o si no por la vía en que se está comunicando con nosotros, y le hacemos llegar este maravilloso plan de reactivación económica. ¿Se imagina usted que en México, en lugar de estar tirando el dinero en las obras faraónicas, todo ese dinero se estuviera dedicando a la salud? Otro panorama nos plantearía la salud y la reactivación económica. Bien, con mucho gusto le mandamos, Ricardo Duarte, esa situación, y dice que ¿por qué insiste López Obrador en andar de giras y ya no recibe aplausos sino abucheos y mentadas de madre? Bueno, Ricardo García también, muchas gracias. Yolanda González, David León, Sebastián Sanjuanero, Gerardo Valdés, Noemí Gonza, Víctor Ura, Cristina Vázquez, Jorge Ayala. Saludos de nuestros grandes seguidores, mi estimado compadre. Ricardo García, Esmeralda Flores, Salvador Sánchez, Adriana Campos, Imelda Albarrán, Ana Ayala, no podía faltar de ninguna manera, y también nuestra buena amiga, seguidora, dice que comparte, que lo vean por YouTube, dice, para que vayan subiendo las cifras por allá, doña Claudia Alcázar. Muchas gracias. La frase del día. Existe una tentación extremadamente sutil y peligrosa de confundir la paz con la simple ausencia de guerra, como estar tentados de confundir la salud con la ausencia de enfermedad, o la libertad con el no estar preso. La terminología es a veces engañosa. Por ejemplo, la expresión coexistencia pacífica significa ausencia de guerra y no verdadera paz. Es de Dominic Pyle. Bien, pues yo los dejo con Anaí Barrón. Nos falta, ya dimos lo del COVID, ¿verdad? Ya le dimos lo del COVID, de la mañanera. Pues lo relevante es otra vez este embate que dice el presidente que a los conservadores nada les gusta y presume que están plantando árboles los jóvenes que como los que crearán 400,000 empleos. Hizo la comparación de que toda la planta de Ford no generaría esos empleos. También anuncia que habrá la revelación del fraude de factureros, en los que dice que el SAT ha detectado 48,000 millones de dólares. Fíjese, por ejemplo, este dinero más lo que le ha pagado FEMSA, más lo que le ha pagado Walmart, podrían dedicarse al asunto de la salud y no estaríamos en las condiciones que estamos
pero bueno, todo eso va para sus obras. También dijo el presidente que va a vigilar, ahora va a ser el vigilante, se le olvida que es el presidente, que haya elecciones libres. Él gobierna para todos los mexicanos, no para los morenistas, no para sus seguidores, es para todo el país. El garante de las elecciones es el Instituto Nacional Electoral. Él debe gobernar de ninguna manera, debe convertirse, como él dice, en el vigilante de las elecciones, y como es su costumbre, y empieza a hablar de fraudes. Quién sabe qué cifras le estén dando allá en la presidencia de la República. Bien, pues de esta manera les damos las gracias por su atención. Espero que usted esté bien informado. Nos vemos mañana miércoles, mañana ya mitad de semana. Hoy por la noche no deje de ver a Javier García Santana, que le mantendrá informado de todo lo que está ocurriendo, sobre todo desde este momento hasta el transcurso de la noche, con sus secciones y sus colaboraciones especializadas que vienen a darle el panorama completo de la información. Ya le agradezco mucho su atención y pues está comiendo provecho. El viento de 60 a 70 kilómetros por hora para Baja California, Golfo de California, Sonora y Chihuahua, de 50 a 60 kilómetros por hora para Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, y con componente norte igualmente de 50 a 60 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El pronóstico de lluvias intensas para Veracruz y Chiapas. Para Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco se esperan muy fuertes. Para San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes. La temperatura máxima de 40 a 45 grados centígrados para Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Puebla y Guerrero, de 35 a 40 grados centígrados para Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. En Querétaro, actualmente su temperatura es de los 30 grados centígrados con una máxima de 30, una mínima de 12 y mayormente soleado. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.